Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La justicia argentina dictaminó prisión perpetua para Nair Galarza, la joven que mató a su novio en Gualeguaychú. El cambio a la izquierda, que tardó 30 años en México. Además, la carrera contra reloj en Tailandia para evacuar a los niños atrapados en la cueva son los temas que abordaremos en este programa. Quiero saludar a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Un placer tenerte, Alberto, como siempre. Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. ¿Cómo estás, Ian? Lleno de expectativa de lo que va a pasar en las próximas horas. Bueno, vamos a ver qué pasa con Tailandia, sobre todo. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar de una noticia que sacudió a Argentina y que viene conmocionando desde hace un tiempo. Ya vamos a hablar además de los ribetes mediáticos que ha tenido este caso, pero vamos a contarles, como ustedes ya seguramente saben, que la justicia argentina dictó prisión perpetua para Nair Galarza, la joven que mató a su exnovio en Gualeguaychú. Esta información la vamos a tomar de diario El País de Uruguay, porque el 29 de diciembre del año 2017, Fernando Pastorillo, un joven de 20 años, fue asesinado de 2 tiros. La única imputada por el caso, presa desde entonces, a la espera de la resolución de la justicia, fue su exnovia, Nair Galarza, de 19 años. En la mañana del 3 de julio, los jueces entrerrianos, Mauricio Daniel Derudi, Arturo Ezequiel Dumont y Alicia Cristina Vivian, dieron a conocer la sentencia por el homicidio de Fernando Pastorillo, el joven argentino de 20 años, muerto de 2 tiros el 29 de diciembre pasado. Desde ese entonces estaba presa en la comisaría del menor y la mujer, su exnovia, Nair Galarza, de 19 años, la única imputada por el caso. El tribunal de esa ciudad sentenció a la joven por homicidio agravado por el vínculo. De quedar firme la condena, deberá pasar 35 años en la cárcel. Es un hecho histórico en Argentina, ya que desde la vigencia de su Código Penal actual, nunca una joven menor de 20 años fue condenada a perpetua en ese lugar. Y si te parece, Alberto, vamos a analizar algunas de las claves de este caso. Bueno, cerca de las 5:30 horas del 29 de diciembre del año 2017 en Gualeguaychú, Fernando Pastorillo, de 20 años, fue hallado herido en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y 2 cascos tirados a su lado. El joven murió poco después. Si bien Nair Galarza primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su exnovio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la joven terminara presentándose a la justicia y confesara el crimen. El 9 de enero la Cámara rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Nair Galarza. El juez decidió que Galarza continúe con prisión preventiva por 60 días en una comisaría. El 16 de enero la acusada pidió ampliar su indagatoria y aportó una nueva versión de los hechos en la que aseguró que los disparos que efectuó contra la víctima fueron accidentales. Galarza intentó explicar que en la primera declaración como imputada había mentido porque temió que culpen a su padre, policía, que era el responsable de la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que se convirtió en el arma homicida. Una semana después, Galarza volvió a pedir su arresto domiciliario, que fue nuevamente rechazado por el juez. El juez también prohibió la difusión del contenido del expediente luego de que se filtraran algunos de los mensajes que se enviaron por WhatsApp Fernando y Nair. A principios de marzo, el fiscal que investiga el crimen, Sergio Rondoni Cafa, dio por concluida la etapa de instrucción y pidió que la detenida sea sometida a juicio oral como única acusada del crimen. Pidió que sea juzgada por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma y la relación de pareja, el cual contempla como pena la prisión perpetua. Muy bien, ya vamos a hablar entonces de un caso altamente mediatizado, decíamos, cuyo dictamen, bueno, no solo fue seguido por la sociedad argentina, sino que tuvo amplia repercusión en los principales medios a nivel internacional. Decíamos un caso también fuertemente mediatizado. Sí, demasiado mediatizado. La verdad que han abusado del perfil de los dos. Un caso que ha sido discutido, entre otros, por los inesperados cambios que hubo en las declaraciones de la acusada. Recopilando de los varios medios de prensa, ella dijo primeramente en calidad de testigo que no sabía de nada, luego confesó ser la autora del crimen para aducir unos días más tarde que fue un accidente, y finalmente ella misma
dijo haber sido víctima de violencia de parte de su novio. Todo un poco contradictorio. Unos veían en esto un caso de violencia de género a la inversa, otros mantenían todo lo contrario y que todo era la culpa del machismo. Algunos festejaron la decisión de la justicia de pedir prisión perpetua, mientras que otros ven en este veredicto relativamente rápido y severo, comparado con otros casos, una prueba de discriminación por ser ella mujer. Dicen, si hubiera sido un hombre que hubiera matado a su novia, capaz que hubiera recibido menos. Siempre es peligrosa la comparación con otros casos, porque hay casos que realmente impresionan por su bestialidad y salvajismo, y faltan pruebas contundentes y al final terminan con penas que parecen realmente injustas. Hay cosas que realmente te hacen sentir impotencia y indignación, pero no es porque las personas no lo merezcan, sino que no hay pruebas contundentes para realmente condenarlos. Y sin pruebas, la justicia no permite condenar a nadie, y por un lado también está correcto así, porque también podrían condenar a una persona inocente. La justicia humana tiene sus límites, que a veces realmente nos llena de indignación, pero la Biblia nos enseña que habrá justicia al final. Para Dios no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Aunque alguien viva toda su vida en corrupción y siempre salga con la suya y muere tranquilamente, por lo menos a los ojos de los demás, no se escapa del juicio de Dios. Pero volviendo al caso de esta muchacha que mató a su novio, no quiero opinar sobre cosas que solo sabemos de los diarios, pero 35 años por asesinato no es demasiado severo. Quitar la vida a otra persona es un crimen con consecuencias irreversibles. La Biblia dice en Génesis 9, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y luego en el libro de Éxodo dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Y 2 versículos más adelante afirma y aclara que esto es lo justo siempre y cuando esta persona lo hizo con alevosía, así que premeditado, levantó la mano para matar. No parece que Nair haya comprendido la gravedad de lo que ha hecho. Digo parece porque la verdad que no conozco el caso a fondo, pero parece que actuó impulsada por egoísmo e inmadurez. Egoísmo e inmadurez van de la mano. Mientras uno no aprenda a ver en el otro la imagen de Dios, todo el mundo sigue orbitando alrededor de uno mismo, del propio ego. Y es necesario cambiar de órbita. Estoy convencido de que muchas tragedias, muchos crímenes pasionales, no son causados por violencia de género, sino por egoísmo. Egoísmo puro, por solo verse a sí mismo y a los demás en función de uno, al servicio de uno. El machismo también es una expresión de egoísmo y de inmadurez. Es necesario un cambio de órbita, es necesario ver en la otra persona la imagen de Dios. Para cambiar de órbita necesito otro centro alrededor del cual puedo girar. Un centro que no es mi propio ego, ni tampoco tu ego, sino recién cuando pongo a Cristo en el centro, tengo una órbita desde la cual puedo ver en mi prójimo la imagen de Dios. Puedo amarlo como Cristo me amó a mí, puedo perdonarlo como Cristo me perdonó a mí. Y eso es lo que deseo también para esta muchacha que ahora está presa, que deje de girar alrededor de ella misma, que deje de buscar la culpa de lo que sucedió en otros, y que se sincere delante de Dios. Dios es más severo que la justicia humana, pero en Dios hay perdón para todos los que buscan con arrepentimiento sincero a Dios.
Así lo dice el Salmo 130. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la revista Radial. Confía en Dios con tu corazón y sin depender en tu entendimiento. Apóyate en su amor y tu caminar guiará y tú. Continuamos en la revista Radial. Vamos a hablar de la victoria de López Obrador al frente de México y vamos a hablar de la noche del cambio a la izquierda que tardó en ese país 30 años en presenciar. Vamos a leer a partir de un artículo de BBC Mundo, porque es el Zócalo, el corazón político del país, durante la noche del 1 de julio, después que el Instituto Nacional Electoral confirmara la noticia que esperaban. Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial más grande en la historia de México. La plaza se enciende cuando AMLO, el acrónimo de Andrés Manuel López Obrador, cuando AMLO, como se le conoce en el país, repite sus promesas centrales de campaña que ahora dice serán eje en su gobierno. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, promete. Una noche de alegría que muchos esperaron vivir por mucho tiempo, algunos por varias décadas. Porque no siempre fueron tiempos felices. Hace 30 años, el entonces candidato considerado de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezó inéditas jornadas de protesta contra un presunto fraude electoral. El político es hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, uno de los mandatarios más queridos de México. Ese año participó en la contienda presidencial apoyado por una coalición de partidos de izquierda, pero perdió tras un controvertido proceso. La noche de la elección, por ejemplo, el sistema oficial para recibir el conteo de votos se apagó. Cuando fue reactivado, la ventaja que tenía el opositor había desaparecido. Cárdenas inició desde el Zócalo un recorrido por todo el país para denunciar el presunto fraude. Meses después, en septiembre del año 1988, la multitud reunida en la plaza le exigió al candidato tomar el Palacio Nacional a unos metros del mitin. El ingeniero, como se le conocía, tardó un rato en calmar los ánimos. A quienes entonces le reclamaron una salida violenta a la crisis electoral, Cárdenas anunció allí la creación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. La plaza se convirtió en el centro de protestas diarias contra el ganador de controvertido proceso, Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces, la plaza se convirtió en bastión de los movimientos de izquierda en cada elección presidencial. Cárdenas y después López Obrador colmaron este espacio donde caben miles de personas. En Ciudad de México, los periodistas aprendimos, dice el artículo, que era solo una primera fotografía de la historia. La otra, al final de la campaña, eran multitudes reunidas para protestar. Hasta la noche de este 1 de julio del año 2018, cuando López Obrador festejó la victoria con miles de seguidores, no les voy a fallar, prometió. Su imagen apareció en las pantallas gigantes de televisión usadas para transmitir el Mundial de Rusia 2018. Todos aplauden, eufóricos. Un festejo pendiente porque el Zócalo, el corazón político del país, tardó 30 años en recibir a un victorioso presidente de izquierda. Y vamos a hablar de un candidato que intentó llegar a la presidencia 3 veces, finalmente lo logró el 1 de julio. Hablamos de una personalidad, podríamos decir, carismática, proveniente de clase trabajadora. Por ahí sus detractores, Alberto, dicen que se trata de un populista, pero lo cierto es que México a partir de ahora, más allá de lo que se ha hablado, va a vivir una nueva etapa. Y va a tener un presidente de izquierda, como se conoce. Pero bueno, deseamos lo mejor para el pueblo de México, pero no podemos dejar de decir y enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Y siempre me viene a mi mente este texto en Daniel 1:21, que dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que muda los tiempos? ¿Quién es el que muda las edades? ¿Quién es el que quita y pone los reyes? Es Dios, porque solo Dios es soberano, y soberano quiere decir gobernante, y a Él debemos mirar siempre. En el Salmo 146, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre,
porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Entonces, dejamos pasar la euforia y nos centramos en que debemos centrarnos los humanos, en el que nos hizo, en nuestro Creador, en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca defrauda, ¿no? Y eso es bueno de tenerlo siempre presente en nuestra memoria. Y quisiera compartir un texto. Isaías 45:5 dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Los cristianos debemos honrar nuestra fe confiando solo en Dios, confiando solo en su señorío y confiando solo en su dominio. Dice Dios, y me encanta este texto, porque es Dios el que habla. Y en Isaías 45:12 Dios dice: Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Eso es poder. Eso es realmente capacidad. ¿Y por qué debemos buscar en nuestra vida y en cada dificultad solo a Dios? Porque Dios mismo, en este pasaje de Isaías 45, versículo 22, nos enseña. Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vale la pena buscar y confiar en un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nunca ha fallado, no falla y no fallará. Continuamos en el tramo final de la revista radial. Vamos a hablar de la carrera contrarreloj en Tailandia para evacuar a los niños atrapados en la cueva. Esta información la vamos a tomar de 24 Horas Chile, este portal de ese país. En este caso, los rescatistas estudiaban el jueves las posibles opciones disponibles para evacuar a los 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados desde hace 2 semanas en una cueva inundada en Tailandia, en una carrera contrarreloj ante el riesgo de que suba el nivel de las aguas con el retorno previsto de las lluvias. Nuestra mayor preocupación es la meteorología. Estamos en una carrera contrarreloj, ahora estamos en una carrera contra el agua, declaró Narongsak Oxtakorn, jefe de la célula de crisis. Los socorristas esperan poder hacer que baje el nivel de las aguas de forma suficiente como para que los niños no tengan que bucear o que lo tengan que hacer muy poco. Esta mañana preparamos los 3 equipos de buceo para poder evacuar de manera urgente, agregó. Pero el gobernador recordó que se necesitaban 11 horas a un buzo experimentado para ir y venir hasta donde están los niños, 6 horas de ida y 5 horas de vuelta aprovechando la corriente. El regreso de la lluvia previsto para el viernes, en esta temporada del monzón, podría precipitar esta evacuación con el riesgo de que torrentes de agua inunden la cueva. Escuché que habrá lluvia otra vez. Estoy muy inquieta, dijo a AFP Saunida, familiar de Ekarat, uno de los niños atrapados. A su alrededor, en la carpa reservada a las familias, la inquietud es cada vez mayor. Fue a causa de las lluvias torrenciales que los niños se vieron bloqueados en la cueva el 23 de junio, tras haber decidido, por una razón que todavía no está clara, entrar en ella tras el entrenamiento de fútbol con su entrenador de 25 años. Los familiares de los atrapados evocan una posible fiesta de cumpleaños que habrían querido organizar en la cueva para uno de ellos, que el 23 de junio cumplió 16 años. Hemos calculado el tiempo que nos queda en horas y en días en caso de lluvia y de que el agua invada la cueva, declaró también el gobernador de la provincia de Chiang Rai. El trayecto de retorno es de varios kilómetros e incluye zonas angostas. Algunos tramos tendrán que hacerse bajo el agua, por lo que los socorristas presentes en la cueva están entrenando a los jóvenes para que aprendan a bucear. Nuestra principal misión es bombear el agua, precisó el gobernador. Mucha fuerza fue el emotivo mensaje de aliento enviado el miércoles por Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros chilenos que estuvieron 69 días bajo tierra, a los 12 niños y a su entrenador de fútbol.
Sepúlveda dijo en entrevista con AFP que está dispuesto a viajar a Tailandia para aportar su experiencia a los esfuerzos de rescate. Vamos a hablar entonces de esta situación que es extremadamente preocupante para todos, que nos alegramos cuando encontraron a esos niños, pero ahora la principal preocupación pasa por de qué manera se los puede rescatar los niños y su entrenador. Queremos aclarar también que al momento de la grabación de este programa, esta es la información que manejamos, una situación que puede cambiar de un momento a otro, si bien se está especulando con que las tareas puedan llevar meses, pero hay un factor que es muy importante y decisivo, que es las lluvias que pueden ocurrir en cualquier momento. Así que sobre esta base, Jan, vamos a hablar de un tema que nos está preocupando a todos, de este grupo de 12 niños junto a su entrenador. Sí, en este momento no parece que va a tomar meses, sino que va a ser en las próximas horas que va a llegar a un desenlace feliz o infeliz, no lo sabemos, pero van a intentar rescatarlos de alguna forma. El tiempo está premiando, el oxígeno en la cueva está disminuyendo. La verdad que cuando el lunes 2 encontraron a los niños, 2 buzos británicos, que son conocidos por ser buenos buzos, encontraron a los niños y en todo el mundo se oyó un suspiro de alivio, pero no sabíamos en este momento lo que todavía les esperaba, claro. Cómo sacar al grupo de un túnel escarpado e inundado donde buzos experimentados, solo arriesgando su vida, pueden atravesar. Pero la verdad, en todo el mundo temblamos con los familiares, oramos, porque realmente nos imaginamos vívidamente su situación y vimos las imágenes en la televisión. Nos identificamos con su angustia. Sentimos la muerte del ex marinero tailandés, el buzo Saman Kunan, que dio su vida por rescatar a estos niños. Oramos también por Adul Samon, un niño de 14 años que no es tailandés, nació en Myanmar, estudia o va a la escuela en Tailandia, a una escuela de una misión, es un niño cristiano y él es un poco el interlocutor entre los niños y los rescatistas, porque aparentemente él habla fluidamente inglés. Están muy agradecidos por su presencia ahí. Bueno, nosotros, teniendo un hermano en Cristo ahí, oramos también específicamente por él. Al mismo tiempo, la mayoría de nosotros ni se enteró de que el jueves 5, se volcaron 2 barcos en Tailandia y murieron decenas de turistas. Estamos tan ocupados con una cosa y... El famoso ferry, ¿no? El famoso ferry. 2 barcos con turistas. Yo sé que no podemos cargar con todo el sufrimiento en el mundo, pero tampoco podemos volvernos indiferentes. Nuestra identificación con los niños en la cueva nos muestra que somos seres humanos. Nos diferencia de los animales. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. Generalmente nadie pregunta por Dios. La mayoría ni quiere saber de Él. Pero cuando ocurren tragedias, nos acordamos de Él. Algunos para orar y otros para echarle la culpa. Pero la Biblia nos muestra que Dios no está ajeno a nuestro sufrimiento. Acerca del sufrimiento de Israel en Egipto, dice la Biblia, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató en su amor y su misericordia los redimió. Los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Dios se compadece con nuestra situación, no está ajeno al sufrimiento humano. Él sufre con nosotros, pero no sufre solamente con nosotros. Dice que en su Hijo Jesucristo Dios sufrió por nosotros. Él dio su vida por nosotros, el Señor Jesús. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Jesucristo resucitó de entre los muertos y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Él quitó el aguijón de la muerte. La muerte tiene terror, o nos da terror. ¿Y cuál es la peor parte de la muerte? Es estar separados de Dios para toda la eternidad. Y el Señor Jesús se dio a sí mismo, murió por nosotros,
pinchado por este aguijón de la muerte. Y se quedó con el aguijón. Robó este aguijón de la muerte para que los que confiamos en el Señor Jesús ya no tenemos que estar separados de Dios en la muerte, sino podemos estar con Él por toda la eternidad. Dice el apóstol Pablo que el partir es para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte ya no nos da esta misma angustia como aquellos que no tienen esperanza, dice la Biblia. El Señor Jesús ha vencido la muerte, y no solamente podemos estar con Él el día que muramos, sino ya ahora disfrutamos de su presencia, y después de morir sabemos que también nuestros cuerpos van a ser resucitados. Así que el Señor Jesús está con nosotros en el sufrimiento y sufrió por nosotros. Y a Él oramos también por esta situación en Tailandia, y realmente estamos orando por un desenlace feliz, que estos niños prontamente pueden ser reunidos con sus familias. Muy bien, ese es el pensamiento de todos. Quiero agradecerles tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa, a ustedes por la sintonía. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer por WhatsApp al +598 99 000 540. Y reitero, porque el número lo hemos cambiado, es el +598 99 000 540. Si están en Uruguay lo hacen directamente al 099 000 540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde, nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.